Dice así la palabra de Dios. El versículo dice: y cuando hubieren orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Qué tremendo, hermano. El lugar donde estaban tembló. Qué maravilloso. Cuando yo conocí al Señor, muchos de ustedes saben que yo me convertí siendo muy joven. Yo tenía 18 años de edad cuando comencé a servir al Señor. Y a los pocos meses me bauticé en las aguas. Y yo aprendí de un principio la necesidad de pedir que el Espíritu Santo habitara en mí y se manifestara en mi corazón. Una de las cosas más extrañas y extraordinarias que me pasaron a mí después de convertirme al Señor fue que yo ignoraba totalmente lo que era ser cristiano o una iglesia, porque yo no vengo de una familia cristiana, de cristianos. Yo fui el primer cristiano en toda mi familia. Y yo no entendía nada de cómo, de orar la palabra, no sabía absolutamente nada. Dios se me apareció, yo me entregué a Él y yo ignoraba todas esas cosas. Y después de que Dios me salvó, un día 9 de marzo de 1988, cuando Dios vino a mi encuentro, fue una experiencia extraordinaria esa, como el Señor salvó mi vida. Pero a la noche siguiente, después de que Dios me haya salvado a mí, yo me acosté a dormir y tuve una experiencia con el Señor tremenda. Yo estaba dormido y en mi sueño escuché una voz que me llamaba por mi nombre. Y esa voz me decía: Alfonso, vení. Y yo escuché esa voz y automáticamente desperté y lo seguí a esa voz que me llamaba. Pero cuando yo despierto y salgo de la cama, yo creía que, claro, que yo me levantaba y me despertaba, pero no era así. Yo salí del cuerpo y cuando iba saliendo miro hacia atrás a mi habitación y mi cuerpo estaba ahí dormido. Yo salí de mi cuerpo y miré ahí la habitación y me vi dormido y yo me vi acá y allá. Y el que me llamaba, yo le hablaba a él, pero sin palabras. Y le preguntaba qué era eso que estaba pasando. Y él me decía: solo sígueme. Y esa voz que me llamaba iba a una velocidad extraordinaria. Y yo lo seguía invisiblemente por los aires a una velocidad que no se la puedo explicar. Uno cuando viaja a veces en los aviones es la velocidad máxima que uno puede ir, experimentar, pero esto era mucho más veloz. Y me llevaba el espíritu lejos, a lugares que yo jamás imaginé llegar, a lugares que para mi mente eran demasiado extraordinarios. Y llegué a un lugar como un prado hermoso, verde, un lago precioso, unas montañas, un aire puro que se respiraba. Y ahí el que me había llamado, el que hablaba conmigo, me sentó y empezó a hablarme, a enseñarme cosas. Y lo primero que yo le decía a él: no sé cómo hablar contigo, no sé qué orar, no sé qué pedirte, ni cómo hacerlo. Y él me respondía y me enseñó a orar. Y una de las oraciones que me hizo repetir, porque yo las repetía, como un papá cuando le enseña a hablar a un niño. Y la segunda oración que él me enseñó fue esa. Me dijo que yo repitiera, yo dijera: Señor, dame tu Espíritu Santo. Lléname de tu poder. Y que tu Espíritu Santo viva en mí siempre. Y que jamás en mi corazón se apague
la llama de tu espíritu. Y el Señor me dijo, esa oración la vas a hacer todos los días de tu vida. Y yo empecé a una vida extraordinaria con el Señor, de buscarlo, de orar. Y cuando el pastor avisó que estaban los bautismos, yo me preparé para eso. Era una emoción. Para mí, bautizarme era algo que yo esperaba con ansias. Yo había leído la Biblia, había visto a Jesús bautizarse. Y cuando los cielos se abrieron y la paloma y la voz del Padre que se escuchó, este es mi Hijo amado en el cual mi alma tiene complacencia. Y yo me imaginaba eso. Yo me puse a orar esos meses previos. Oraba, ayunaba en la montaña, me iba noches enteras a orar. Decía, Señor, yo quiero que ese día cuando yo me bautice, quiero que el Espíritu Santo me llene. Quiero que los cielos se abran, Señor, y yo quiero que el Espíritu Santo me bautice con poder. Quiero orar en otras lenguas. Y empecé a orar todos los días y todas mañana y la tarde y la noche. Empecé a prepararme para eso. Yo estaba tan convencido que ese día el Espíritu Santo me iba a llenar. Yo estaba ahí con una expectativa tan tremenda. Y estaba ahí convencido que ese día ocurriría eso maravilloso que yo anhelaba. Primero bautizaron a todas las hermanas, mujeres, y luego a los varones. Y en ese bautismo yo vi mi primer milagro con mis ojos. El primer milagro que yo vi, lo vi en ese bautismo. Porque nuestra congregación era pequeña. Y había una hermana de nuestra iglesia que se fue a bautizar. Y ella había tenido una enfermedad y le quitó la capacidad de caminar. Ella andaba en una silla de ruedas. Ella no caminaba, llegaba en su silla a alabar a Dios. Y ella servía a Dios en esas condiciones, en su silla de ruedas. Y los pastores decidieron bautizarla a ella primero. Por una cuestión de estar en esa situación, la pusieron en primer lugar y la bajaron al río, porque allá en el sur de Chile lo que más hay ríos preciosos. No es una belleza, los que han ido al sur, es decirle, creo que el pastor Adelmo creo que ha ido, unos ríos preciosos ahí, y ahí nos fuimos a bautizar. Y a la primera que bajaron fue a esta hermana. 2 o 3 hermanos la ayudaron para bajarla y llevarla a las aguas para poder bautizarla. Allá arriba, el coro de cientos de hermanos, porque eran varias iglesias que se juntaban. Una fiesta impresionante era. Los que iban a bautizarse íbamos todos en ayuno. Porque también después se hacía la Santa Cena. La primera Santa Cena que nosotros tomábamos, la tomábamos después de haberse bautizado. Y todo el resto de la iglesia allá arriba cantando, alabando a Dios. Guitarras, panderos, acordeones y alabanzas oportunas para ese momento. Y se armaba una fiesta tremenda, hermano, una cosa hermosa. Y bajan a la hermana a las aguas. La bautizan, la sumergen en las aguas y la levantan. Y cuando la levantan de las aguas, ella sale temblando, hablando en lenguas. Dios la bautizó con Espíritu Santo y fuego. Pero cuando el Señor la bautizó con Espíritu Santo y fuego, salió saltando del agua. Saltaba, hermano. Saltaba de gozo bajo la presencia de Dios. Hermano, ¿sabe usted la gloria que se manifestó en medio de esa fiesta? Ese era el comienzo del bautismo. Y cuando ella salió del agua, fueron a verla ahí, que salió corriendo, hermano, subió una especie de escalera que habían hecho en la tierra, subió corriendo y de un lado a otro iba, hablando en lengua, saltando y alabando a Dios, bendito sea Dios. Y cuando ella, el Espíritu Santo, hablaba en lengua y danzaba, y de repente se le fue eso, y como que se arrodilló. Todos estábamos expectantes y fueron a buscarla porque era como que quizás va a quedarse ahí. No, hermano, cuando terminó de orar se levantó temblando y volvió a llorar y empezó a caminar llorando. Y decía, puedo caminar, puedo caminar. Jesús me sanó, gloria a Dios.
Y cuando ella decía eso, el Espíritu Santo se derramaba en los niños, en los hermanos, hermano, una fiesta esa noche, esa mañana de domingo, hermano. La gloria de Dios se manifestó en ese lugar. Así empezó el bautismo en esa mañana. Así que imagínense, yo decía, esta es segura, si así empezamos, ¿cómo vamos a terminar? Yo estaba como preparando la boca para hablar en lengua, pero ya sabía que venía. Bautizaron a todas las hermanas, a todos los varones. Primero a los más viejitos, ¿viste? Siempre a los viejitos primero, a los jóvenes al último. Y ahí me bautizaron. Y yo iba con ese clamor, Señor, gracias, porque sé que ahora me bautiza con Espíritu Santo. Gracias, Padre, porque me lo diste. Gracias, porque lo tengo. Y ahí yo iba clamando. Gracias, Padre, porque ahora voy a hablar en lenguas por primera vez. Gracias, Señor. Te doy la gracia por esta bendición. Y me meten al agua. Me bautizan ahí. Y cuando me levanto, no había lengua, no había nada. Estaba emocionado, pero más nada. Estaba mojado nomás. Y miraba para todos lados y decía, ¿y qué pasó? ¿Qué falló? Y en mi mente yo decía, Señor, ¿pero por qué no me bautizaste con Espíritu Santo y fuego? Todo ello era nuevo en las cosas de Dios y empecé a mirar a otros que habían sido bautizados en Espíritu Santo y fuego. Y cuando uno es nuevo y no tiene la madurez, murmura y hasta pelea con Dios en muchas cosas. Y yo decía, Señor, mira ese, bautizaste con Espíritu Santo a este hermano que no va ni a la iglesia. Nunca se anota en la oración, jamás va a orar. Cuando vamos a predicar, nunca aparecen en su vida. Para mí ni siquiera está convertido, Padre. Y salió hablando en lengua Y yo que oro todos los días, que te ayuno, que te busco, que ando para todos lados, que acompaño al pastor a las oraciones, que voy a visitar los hospitales, que voy a orar a la montaña, que voy a predicar a todas partes. No me diste el Espíritu Santo. Eso yo lo decía por dentro mío. Y me sentí frustrado. Y esto para que usted entienda que muchas veces nosotros tenemos que entender los tiempos y la forma en que Dios actúa. Y no desesperarnos porque Dios no falla. Quizás no te da las cosas en el momento que tú quieres, pero en el momento oportuno Dios lo da porque Dios es fiel. Usted nunca, hermano, se desanime porque algo no pasa como usted quiere. A veces uno quiere que las cosas pasen de una manera y pasan de otra manera. Una vez cuando le trajeron a Jesús a un hombre sordomudo y le dijeron, maestro, te hemos traído a este hombre para que ponga las manos sobre él y para que lo sane. Así le dijeron. Le dijeron que lo sanara y cómo lo sanara. Porque a veces nosotros creemos que Dios está de empleado nuestro. Te lo trajimos para que ponga las manos sobre él y para que lo sane. Jesús no le hizo caso a ellos. No le puso las manos como ellos querían que hiciera el Señor, se lo sano, no. Agarró los dos dedos y le puso en las orejas. Así. Y con la lengua le puso en la boca. ¿Se lo imagina? Todos mirando esa escena, una escena bastante rara. ¿Se imagina que su pastor venga y le llame a uno y le ponga la lengua en la boca? ¿Qué les pensaría a ustedes? ¿Qué pasa acá? Y eso hizo el Señor. Y cuando hizo eso le dijo, Efrata, sea abierto. Y fue sanado. Sus oídos se abrieron y su boca se abrió. Y fue sanado no como ellos querían, como Dios quiso. Esa es la manera de Dios, mi hermano querido. Y yo entonces, eso es lo que yo esperaba, que Dios me bautizara con Espíritu Santo y fuego. Y no había sucedido. Mi pastor, que me conocía bien, porque yo prácticamente me lo pasaba siempre en su casa. Algunos que me conocen saben, cuando yo me convertí a Dios, mi familia rechazó mi conversión. Y yo prácticamente me tuve que ir de mi casa y perdí el contacto con ellos. Y mi familia fue a la iglesia. Y la casa del pastor era mi casa. Y yo ahí dormía, yo comía en su casa, yo estaba todo el día con él. No me casé con su hija porque era mi pastor, le lo respetaba. Yo siempre, no se preocupe, pastor, que su hija es mi hermana, así que todo perfecto. Y el pastor me conocía y sabía que yo no estaba bien. Cuando llegamos después a la casa del bautismo, comimos algo, yo no tenía hambre.
Y el pastor me dijo, ¿qué le pasa, hijo? ¿Por qué está así? Ve a estar contento de haberse bautizado, mire cómo está. ¿A dónde está el gozo? Me decía. ¿A dónde está la alegría? ¿A dónde está el gozo, mi hermanito? Y yo le digo, mire, pastor, ¿sabe qué? Tengo unas cosas que preguntarle a usted. Usted sabe que en la iglesia hay varios hermanos que ni van a la iglesia. Nunca van a orar. Mire el hermano tanto, mire el otro también. ¿Usted lo vio que se bautizaron? Sí. ¿Y qué les pasó? El Señor los bautizó con Espíritu Santo a todos ellos. Ni oran, no van a la iglesia. Y yo que ando todos los días con usted y voy para todos lados, Dios no me bautizó con el Espíritu Santo. ¿Me puede explicar por qué pasó esto? Explíquemelo, pastor, porque cuando uno no es convertido quiere que el pastor le responda todo. Como que él es culpable de lo que te pasa o no te pasa. ¿Me puede decir usted, pastor, por qué Dios no me bautizó con el Espíritu Santo? Y yo ahí lloro, ¿viste? Mayoso. Increpándolo como que él tenía que dejarme la respuesta. Y él me miró y me dijo, hijo, si Dios no te lo dio ahí, no significa que no te lo va a dar. Y antiguamente los pastores siempre daban la misma receta. Si vos estabas enfermo, te decían, tenés que orar. Estabas sin trabajo, tenés que orar. Tengo problemas con mi familia, tenés que orar. La oración era la receta para todo, era el ibuprofeno. Para todo oración. Y él me dijo, tenés que seguir orando. Yo sabía que él me iba a decir eso. Yo estaba seguro que me iba a decir, tenés que seguir orando. Y yo entre mí dije así, seguí orando, seguí orando. Tenés que orar, hijo, tenés que seguir orando. Y ayunando también. Yo estaba más flaco que el perro de campo. Tenés que seguir orando. Y yo me fui a acostar frustrado, pero Dios me hizo entender que mi pastor tenía razón. Y seguí orando, hermano. A la mañana siguiente me fui al monte a orar. Al otro día a orar. El domingo me fui en ayuno a la montaña. Todo el día estuve leyendo la palabra, orando, seguí orando. Segunda semana lo mismo. A orar a la mañana, a orar a la tarde, a la noche. Y el domingo siguiente, 14 días después, me fui al monte a ayunar. Me llevé una radio casetera de esas viejas de antes que usaban cassette. ¿Se acuerda? Que eran con pilas. Y esa yo escuchaba unos cassettes más viejos que algunos que están acá. Y escuchaba la alabanza ahí. Y la última oración antes de terminar mi ayuno, a eso a las 4 de la tarde, dije, bueno, entrego el ayuno a las 4 hasta las 6, me voy a casa, me baño y me voy a alabar a Dios a la iglesia. Y me posto de rodillas a orar, a entregar mi ayuno. Pero de repente, hermano, mientras estaba orando, sentí un fuego en mi cabeza, así como un calor de la cabeza a los pies. Me empezó a temblar todo el cuerpo. Y yo trataba de concentrarme en la oración y no me salían las palabras. Y de repente, cuando abro mi boca, empiezo a hablar en lenguas extrañas. Yo empiezo a hablar en lenguas extrañas y el fuego me estremecía. La gloria de Dios se manifestó en mi vida y oré en el Espíritu, levanté mi mano al cielo y seguí hablando en lengua. Dios me había bautizado con el Espíritu Santo y fuego. Y cuando terminé de hablar en lengua y eso, cierro mis ojos, di gracias a Dios. Y cuando termino de orar, miro al cielo, estaba oscuro. Eran las 10 de la noche, hermano. Había estado 6 horas orando y hablando en lengua. Y yo dije, qué lástima, me perdí el culto. Porque cuando vos te criaste en lo pentecostal, perder un culto es como un pecado mortal. Yo dije, me perdí el culto. En vez de estar contento del Espíritu Santo, dije, me perdí el culto. Me fui para mi casa. Me iba a acostar. Y dije, pero no fui al culto. No fui a la reunión. Y algo me decía, y andá a hacer una reunión vos solo entonces. Yo tenía llave de la iglesia. Y dije, bueno, yo solo me hablaba.
y me voy a hacer un culto a la iglesia. Me voy solo a hacer una reunión. Me cambié, me abrigué y me fui para la iglesia, solo. Eran las 11 de la noche. Abrí la puerta, prendí la luz, pasé al púlpito y hice una reunión. Yo solo, hermano. Y empecé la reunión como se hacen todas. Oración, alabanza. Y empecé a alabar a Dios ahí adentro de ese culto pequeño, hermoso. Y después venía la palabra y también me puse a predicar ahí adentro. Cuando vos te entregas a Dios, hermano, haces cosas que parecen una locura. Pero no interesa lo que piense la gente. El que se convierte sabe lo que estoy diciendo. Y si no sabe, conviértase esa noche y lo vas a ver. Uno escribe Jesús en todas partes, lo pone en los troncos, en la arena. Pone Jesús en todas partes. ¿Por qué? Porque está enamorado de Dios. Uno ora y se levanta y siente que le faltó orar y sigue orando, sigue cantando, sigue alabando a Dios, leyendo la palabra. Y se va al culto y tiene ganas que el culto no se termine y que siga. Y que está más lindo y sigo alabando a Dios. Es así, hermano, cuando uno se enamora de Dios, todo le es poco. Quiere más bendición, quiere alabar a Dios más tiempo. Y cuando yo estaba predicando la palabra ahí solo en la iglesia, de repente, hermano, empezó a temblar toda aquella iglesia. Temblaba el púlpito, temblaban las paredes. Yo en un momento sentí algo especial, pero por otro lado dije, capaz que está temblando, porque en Chile siempre se está temblando de vez en cuando. Y yo como dije, habrá temblado en serio, capaz que es idea mía. Y temblaba, se movían las bancas, se movía todo. Y cuando de repente a la mañana siguiente voy a orar a la iglesia, porque hay oración el día sábado, me puse a orar ahí. Me puse a orar en la presencia de Dios ahí, en la mañanita temprano. Y fui a orar. Y cuando salgo de la oración, viene una hermanita a orar también, una viejita. Esas viejitas pentecostales de oración que hacen falta. Y ahí fue a orar y cuando la veo, hermana Juanita, digo, quiero que me responda algo. Anoche, a las 11:30 de la noche, ¿usted estaba despierta? Sí, estaba despierta leyendo mi Biblia. Ella vivía a 2 cuadras de la iglesia. Le digo, ¿escuchó el temblor? Anoche tembló fuerte, tembló todo. Y ella me dice, no tembló nada. Digo, hermana, yo sentí un temblor. Yo estaba en la iglesia orando. Estaba solo en la iglesia y tembló todo. Y ella era profeta. Y cuando yo le digo eso, la toma el Espíritu Santo de la hermana y me profetiza. Y me dice, hijo mío, no es un temblor. Yo estaba ahí contigo. Era mi presencia, era mi poder. Yo estaba contigo. Y cuando yo entendí esto, que el Espíritu Santo, hermano, estaba conmigo y tembló aquella iglesia, aprendí algo que hasta el día de hoy guardo en mi corazón. A mí me encanta que en la iglesia haya mucha gente, me encanta que haya pues personas, pero a mí poco me importa cuántos hay, porque no depende de cuánta gente haya. Si hay buenos coristas o malos coristas, cuando tú vienes de corazón a alabar a Dios y te dispones a alabar y a bendecir a Dios, puedes estar solo, pueden los coristas desafinar más que yo, pero está la presencia de Dios y ahí está Dios, se está obrando, se está manifestando. Cuando la iglesia se libera y empieza a adorar a Dios en espíritu y en verdad, empiezan a pasar cosas tremendas. Y si algo Dios quiere hacer en este tiempo es restaurar la adoración y la alabanza del pueblo de Dios. Cuando usted venga y se entregue de lleno a Dios, cuando se olvide de lo que está pasando, cuando se olvide de sus problemas, cuando se olvide de sus situaciones y venga de corazón a adorar y a bendecir a Dios, aunque le cueste, aunque tenga problemas, yo le puedo asegurar que usted va a empezar a experimentar el poder de Dios, porque el apóstol Pablo, cuando estaba en la cárcel, estaba golpeado y herida su espalda, en una cárcel, en un cepo, y ellos en vez de quejarse, en vez de empezar a murmurar, dijeron, ¿qué tal si en esta madrugada vamos a alabar al Dios del cielo? Y dice la Biblia que a la medianoche Pablo y Sila comenzaron a alabar a Dios.
La medianoche, ¿qué significa? El comienzo de un nuevo día. Cuando tú comienzas a adorar a Dios, comienza una nueva etapa. Cuando la iglesia empieza a adorar a Dios en espíritu y en verdad, algo sucede. Cuando la iglesia empieza a adorar a Dios, el poder de Dios se manifiesta. Y Dios ha dicho que en medio de la alabanza hay poder. Hemos visto gente que es sanada sin que nadie la toque. Cuando hay unción en la iglesia, cuando hay poder de Dios en la iglesia, Dios se manifiesta. Y usted dele gloria a Dios si está en un lugar donde se alaba y se bendice al Dios de la gloria, porque ahí hay poder. Alabado sea el nombre de Dios. Mire, hermano, muchas veces nos preguntamos y la gente dice: porque ahora en los tiempos que vivimos no se ven tantos milagros como antes, porque no hay tantas sanidades como antes. Lo que sucede es que la iglesia, para experimentar esta gloria, tiene que traer esa gloria acá, y la gloria de Dios se atrae con una humillación, con la alabanza y con la adoración al Dios del cielo. Así que si la iglesia sigue adorando, sigue buscando a Dios con toda el alma, cuando le adoren, Dios va a irrumpir y va a interrumpir lo que estoy diciendo, y va a derramar su gloria de una manera sobrenatural. Y sin que nadie te toque, te vas a sanar. Sin que nadie te toque, te va a liberar. Porque Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. ¿Cuánto dicen amén? Y en esta noche vamos a entender que lo más grande es estar en conexión con el Espíritu Santo, adorando y exaltando a Dios. Porque muchas veces la iglesia se ha hecho dependiente de lo que diga una persona, ni lo que diga un pastor. Mire, hermano querido, si lo que suceda en una iglesia no depende ni siquiera de lo que el ministro que está predicando, no depende de sus palabras, depende del poder de Dios. Bendito sea Dios. Mientras yo estoy predicando, Dios se puede estar manifestando en donde quiera y como quiera, porque Dios no ha cambiado. Y en este tiempo lo que el Espíritu de Dios ha marcado en mi corazón es que viene una gloria más poderosa que nos va a irrumpir, que va a cambiar nuestros órdenes, que va a cambiar nuestra estrategia y nos va a irrumpir y nos va a bendecir de una manera sobrenatural. Y en esta noche, la gloria de Dios no tiene por qué esperar que yo termine de predicar para venir. Ahora mismo el Espíritu Santo me está diciendo que va a descender ahora con poder.